Estimados participantes, en esta ocasión abordaremos el tema número 2, que es la evaluación y aplicación de programas psicopedagógicos. Como es de su conocimiento, mi nombre es Edelmira Velázquez, soy su facilitadora durante esta aventura pedagógica. En este módulo abordaremos temas importantes como el análisis del contexto en la evaluación de programas psicopedagógicos. ¿A qué se refiere el análisis del contexto? Es la implicación de la recopilación y el examen que debemos hacer de la información sobre el entorno en que se implementará el programa psicopedagógico. Este proceso lo que busca es ayudar a identificar cuáles son las necesidades, cuáles son los recursos con que se cuenta, las limitaciones y las características específicas del ambiente educativo, así como los individuos involucrados en el mismo proceso. Entonces, ¿cuáles son los pasos que debemos tomar en consideración para realizar un análisis del contexto en la recolección de la información? El primer punto es la observación directa, es decir, hay que realizar observaciones en el aula y en otros espacios educativos con el propósito de comprender cuál es la dinámica y el ambiente de aprendizaje donde se desarrolla el individuo, la persona a la que vamos a intervenir, o si es un grupo, al grupo al cual vamos a intervenir. Entonces, el paso número 2 es la entrevista y la aplicación de encuestas. La entrevista, ya lo habíamos abordado en el módulo anterior, tiene una serie de parámetros para que sea efectiva y traigamos la información que necesitamos. Entonces, es importante llevar a cabo entrevistas y encuestas con los estudiantes, con los docentes, con los padres de familia y con otros miembros de la comunidad educativa o comunidad escolar. ¿Qué es lo que obtenemos en esta entrevista? Pues diversas perspectivas y detalles sobre las experiencias y necesidades que cada uno en el contexto considera o evalúa que hace falta. Entonces, la revisión de documentos es el tercer paso. Esta revisión de documentos lleva el propósito de analizar aspectos relevantes como son los planes de estudio, los informes de rendimiento académico, los registros de las conductas y las políticas escolares para poder diseñar de manera efectiva una intervención. Entonces, ¿cómo identificamos las necesidades que existen? El primer paso es el análisis de los datos académicos. ¿Por qué es importante analizar los datos académicos? Pues porque los datos académicos nos brindan información relevante sobre cuáles son las áreas de dificultades que puede tener el estudiante y cuáles son esas fortalezas con las que cuenta. La evaluación de recursos lo que nos permite es identificar cuáles son los recursos disponibles que existen en la escuela, tales como el personal especializado, cuáles son los materiales didácticos y también aquellas tecnologías que pueden ayudarnos para el proceso de intervención, de existir la tecnología. Entonces, también es importante detectar cuáles son esas barreras que puedan afectar la implementación del programa, es decir, problemas de infraestructura, limitaciones presupuestarias o factores socioeconómicos, entre otras barreras que pueden existir. Entonces, en el contexto sociocultural, es importante que recordemos que cada uno de estos elementos lo analizamos anteriormente cuando veíamos la teoría de Bronfenbrenner y el contexto, cómo influye el contexto sociocultural en el desarrollo de la persona. Entonces, un aspecto, la diversidad cultural, es decir, considerar que los estudiantes vienen de diferentes culturas
y que cada una de ellas va a influir en sus necesidades educativas y las respuestas que puedan tener a las diversas intervenciones. De allí que ese diseño de plan debe ser individualizado, debe ser personalizado. Y también, ¿qué factores socioeconómicos influyen? Es decir, hay que analizar cómo pueden impactar la economía en el acceso y la calidad de educación que reciben nuestros estudiantes. El análisis del clima escolar. ¿Por qué hay que analizar el ambiente de aprendizaje? Porque el ambiente de aprendizaje es fundamental para el éxito escolar. Entonces, hay que ver cómo es el clima. Incluye las relaciones entre los estudiantes y los docentes, el nivel de disciplina que existe en el contexto y si hay un sentimiento de seguridad y apoyo dentro del contexto escolar. También es importante la participación de la comunidad, es decir, conocer, examinar cuál es el grado de participación y colaboración que existe en la comunidad educativa cuando se diseñan actividades escolares. La evaluación del personal educativo es sumamente importante, es indispensable para el éxito. ¿Por qué? Porque es importante evaluar las competencias docentes, es decir, cuáles son esas competencias que tiene el docente y cuáles son esas necesidades de formación que existe para asegurar que el personal docente esté preparada y así poder implementar programas psicopedagógicos. También hay que ver cuáles son las actitudes y las percepciones. El analizar las actitudes y las percepciones de los docentes hacia las intervenciones psicopedagógicas son fundamentales, porque recordar que hay un porcentaje altísimo de éxito en la intervención si el docente acepta esa intervención y tiene disposición para colaborar en el proceso de intervención. Eso es fundamental. También es importante el análisis del contexto, es decir, hay que hacer un diseño personalizado cuando se realiza un programa. Es decir, que estos programas tienen que ser específicos para la persona y debe ser relevante para el entorno particular en el que se implementarán, porque eso qué es lo que permite, va a aumentar la efectividad del programa. También la identificación de los recursos y barreras lo que permite es ayudar en la planificación de las estrategias, aprovechando los recursos que existen y superar las limitaciones. También es importante hacer ajustes y adaptaciones. Esto lo que nos permiten es adaptar las intervenciones a medida que se implementan. Saber que aunque hayamos diseñado las intervenciones, si en el camino nos damos cuenta que esa intervención requiere ajustes, pues es necesario hacer los ajustes, porque eso lo que nos va a asegurar es que esas intervenciones sigan siendo relevantes y sigan siendo efectivas en su implementación. Entonces, el compromiso y la colaboración se hace a través de el fomento de cada una de las partes involucradas en el hecho. Cada uno debe sentirse comprometido y tener disposición y colaborar para que todos se sientan escuchados, se sientan considerados parte del proceso y se empoderen de esa intervención, de ese propósito que lleva la intervención psicopedagógica. Entonces, ¿cuáles son las herramientas y técnicas para el análisis del contexto? Número 1, puede ser un mapeo de recursos. ¿Qué es lo que hace el mapeo de los recursos? Nos permite identificar y visualizar cuáles son esos recursos disponibles que existen en el entorno educativo para que esa intervención sea efectiva. También nos permite
las matrices de FODA lo que nos hacen es, o nos permiten es evaluar las fortalezas, cuáles son las fortalezas que existen, cuáles son las oportunidades, cuáles son las debilidades y las amenazas relacionadas con la implementación del programa. Los grupos focales. Fundamental las reuniones con los grupos interesados con el propósito de discutir y analizar los diferentes aspectos del contexto educativo. Y otra herramienta son los cuestionarios y encuestas. Estos instrumentos lo que nos permiten es recopilar datos específicos y detallados de los diferentes actores del sistema educativo. Sin más que decirle, les invito, estimados participantes, a participar de nuestros encuentros presenciales con el propósito de que podamos compartir todos nuestros experiencias, nuestros conocimientos y de esta manera poder avanzar en esta intervención psicopedagógica y tengamos las competencias necesarias para nuestro desempeño como psicopedagogo en el campo educativo. Muchísimas gracias.